Gracias. Muy buenas tardes a la audiencia de Ecuador y el mundo en este martes 19 de julio de 2016, cuando estamos iniciando un nuevo conversatorio entre el señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado, los periodistas. Ahora mismo estamos en la ciudad de Portoviejo, en la sede del ECU 911, acá en su salón de crisis. El Ciudadano TV y sus frecuencias a nivel nacional en los canales 48, 49 están llevando a ustedes, amigos, el desenlace de lo que va a acontecer en este programa. Para quienes están siguiendo por radio, les recordamos que la Ciudadana Radio en sus frecuencias de justamente Portoviejo, de Manta, de Cuenca, de Loja, de Quito y de Guayaquil nos pueden acompañar con su gentil audiencia. En el Internet, como es habitual, estamos en www.elciudadano.gov.es. La Secretaría de Comunicación está saludando a los señores ministros, a las señoras ministras, al gobernador, también nos acompaña el prefecto de la provincia. Y por supuesto a ustedes, a los televidentes y oyentes y a los amigos periodistas con nosotros presentes. Señor presidente, buenas tardes, bienvenido. Hoy usted ha estado una jornada más en la provincia de Manabí. Ha visitado Puerto López, ha estado en Bahía, hoy estamos en Portoviejo y nos tiene novedades que contar, señor presidente. Bienvenido al programa de hoy. Gracias, bienvenidas todas y todos. Un abrazo desde Portoviejo, la capital, a todo Manabí y al país entero, que nos sigue por algunos medios audiovisuales en forma directa y le agradecemos a esos medios audiovisuales. Como siempre, pues primero haremos un recuento de la agenda cumplida el día de hoy, para luego responder de la manera más amplia a las preguntas que tengan los medios de comunicación. Hemos tratado de venir desde el terremoto, pues al menos una vez por semana a zonas afectadas, ya sea Manabí o Esmeraldas. Esta vez hemos vuelto a Manabí, se están cumpliendo etapas y etapas importantes. El 4 de julio, por ejemplo, el que 100% de los chicos hayan regresado a clases. Se construyeron 26 escuelas, algunas les faltan pequeños detalles, pero todas están funcionando. Estamos poniendo énfasis en esta nueva etapa en la vivienda, entonces he venido sobre todo a realizar programas de vivienda, pero quería pasar por Puerto López porque ahí tenemos una obra. Recuerden que nosotros somos los más duros críticos de nosotros mismos, ¿no? Yo no sé, de repente los sufridores dicen que yo jamás reconozco errores. Creo que nuestro defecto es el contrario, ¿no? Somos muchas veces demasiado exigentes y lo que podríamos ocultar políticamente y pasar como los grandes hacedores y los grandes ejecutores, pues por el contrario nosotros lo recalcamos, lo dice el presidente públicamente, no solo para su equipo, sino para que el país crezca en democracia, seamos cada vez más exigentes, mejores cada día, tengamos mejor capacidad de gestión, porque los países en vías de desarrollo tienen un grave problema de planificación, pero un más grave problema de ejecución. Hemos mejorado mucho en planificación, pero la ejecución sigue siendo en algunos casos bastante deficiente. Y este es un caso, ¿no? El malecón de Puerto López. Obviamente tuvimos problemas económicos, hubo retraso en la obra, eso lo sabe todo el mundo. Se nos desplomó el precio del petróleo, nos descalabró la planificación, eso pone contentos a algunos, porque así es la mediocridad, ¿no? Se ponen contentos de lo que le pasa a los demás, no de sus propios méritos. Pero la realidad es que no es que se le cayó el precio del petróleo a Correa, se le cayó el precio del petróleo a Puerto López, a Portoviejo, a Manta, a Manabí, a Esmeralda, al país entero. Eso significa menos escuelas del milenio, menos centros de salud, obras que tienen que demorarse un poco más por el problema de flujo, etc. Esto pasó con Puerto López, pero se pudo hacer mejor las cosas. O sea, si ustedes van en este momento a Puerto López, está peor que antes. O sea, quisimos ayudar a Puerto López y lo dejamos peor. Esto se va a remediar. Y probablemente después que inauguremos la obra nadie se va a olvidar de todos los problemas que pasaron, pero nosotros vamos a recalcar esos problemas para ser cada vez mejores. Ahora me dicen que la obra va a estar en octubre, tercera o cuarta fecha que me dan. Desde el principio la obra tuvo problemas. ¿Cuál fue el primer problema? El diseño lo presentó el municipio de Puerto López. Esa es la fórmula del desastre. Cuando, con todo respeto, aquí está el señor prefecto y un abrazo a todos los alcaldes, pero es la fórmula del desastre. Cuando nosotros financiamos una obra y le pedimos que los estudios y el diseño lo haga el gobierno local beneficiado, porque si es una carretera verán que nos ponen un subterráneo con pasos a desnivel, si es a faltar una calle nos ponen una avenida
de 4 carriles de ida, 4 carriles de vuelta, cables soterrados, iluminación LED, vía satélite, todas esas cosas. O sea, cuando no le cuesta a alguien, entonces hace la obra sobredimensionada. Eso pasó en el caso de Puerto López. Nos presentaron un malecón de 3.6 kilómetros. ¿Por qué Puerto López? Porque Puerto López se ha vuelto famosa, se ha posicionado por el avistamiento de ballenas, y eso es algo que beneficia a todo el país y es un atractivo ya a nivel latinoamericano, entonces, e incluso mundial. Entonces no tenían ni un embarcadero decente. Los turistas se embarcaban, era embarque húmedo que se llamaba, se metían en el mar y se trepaban una fibra. Ese muelle lo hemos hecho nosotros, tenemos un programa de integración de intervención integral, y también se ha designado a Puerto López como un área turística protegida, ¿cómo se llama? ATP, Área Turística Protegida, con lo cual interviene directamente el Ministerio de Turismo. No nos corresponde, podríamos no hacerlo, pero sabemos pues que la necesidad que tenía Puerto López y además el perjuicio que se le causa al país, y tal vez un viajero viene de muy lejos y ni siquiera tiene un muelle decente donde embarcarse para ver las ballenas. Entonces ya existen esos muelles, esos terminal terrestre, algunas obras, y también se había planificado el malecón, pero nos presentaron un malecón de más de 3 kilómetros, 3.6 kilómetros, si mal no recuerdo. Dice que lo rediseñaron, ¿no? Y reformularon, porque incluso había desperdicio de algunas cosas, muros demasiado altos. ¿Pero quiénes lo hicieron? No arquitectos manavitas, no arquitectos costeños. Vinieron arquitectos de la sierra a hacer eso. Esto tiene que acabar, por Dios. Entonces, de todos modos, por ahí yo creo que hay algunos problemas de diseño. Pero lo peor fue la ejecución. No me digan que fue por falta de plata. Claro que hubo falta de plata. Pero ¿qué es lo lógico? Si tengo un malecón de 3 kilómetros, empiezo pues por el muelle, que es el lugar turístico más visitado, donde van los turistas para el avistamiento de ballenas. Y fue lo que dejaron al último. Y eso tiene casi 2 años en estado caótico. Ya esto va a acabar en octubre, va a estar precioso. Probablemente nos olvidemos de estas cosas. Pero como siempre decimos, prohibido olvidar. Hay que aprender de estos errores y que no vuelva a ocurrir. O sea, ¿por qué se les ocurrió? Empezaron desde el otro extremo, del extremo, no sé, la dirección debe ser norte, ¿ya? Cuando el muelle está casi en el extremo sur, está en el centro sur. Empezaron por el extremo sur y dejaron el muelle, lo más importante. O sea, van los turistas para el último. Y eso está lleno de polvo, de cemento, de construcciones. Personalmente me preocupé en marzo, eso se tiene que estar preocupando el presidente. Viene el avistamiento de ballena, sé que ha habido problemas de dinero, conseguí 2 millones. Haz decente, aunque sea la parte del muelle, para tenerlo listo para temporada de ballenas. Sí, ya está listo. Por eso fui a Puerto López, no es verdad. ¿Cuál es el argumento? Es que no hubo adoquines, siempre es un buen pretexto. Entonces aquí ha habido muchas fallas en ejecución, sí, yo estoy muy molesto, se van a poner sanciones, ya hay personas que han perdido su trabajo por esto, porque tenemos gerente del ATP, tenemos gerente del programa de intervención integral, tenemos gerente del contrato, 3 gerentes que seguramente ganan un buen sueldo y es un desastre pues el contrato. Entonces eso no se puede permitir, yo no permitiré en mi gobierno. Le pido 1000 disculpas a Puerto López por hacer un bien, hemos hecho mal, ¿no? Hemos creado muchas molestias, esto va a quedar muy bonito, es una inversión de más de 10 millones de dólares. ¿Exactamente cuánto es la inversión? No sé si está aquí alguien del SECO, no está. Venimos a hablar de estas obras y no están. Ok. O sea, 10 millones más o menos, ¿no? Entonces va a estar muy bonito, no nos correspondía hacer esto. Lo hacemos porque Puerto López es un centro de atención turística nacional e internacional. Y cuando un turista viene tan lejos, emocionado a ver el apareamiento de las ballenas jorobadas, antes no tenía cómo embarcarse. Habían perros en las calles, el viscerado de pescado en la playa, ¿ya? Calles polvorientas, todo eso estamos mejorando, pero mientras tanto lo hemos empeorado, con más polvo. En octubre se va a acabar eso, y también se va a construir con los fondos de emergencia el puerto pesquero de Puerto López, que felizmente estaba planificado. Era uno de los tantos proyectos que habíamos parado por la falta de fondos, pero con la tragedia que ocurrió el 16 de abril, esto es parte importante para la reactivación de Manabí. Entonces se va a hacer también ese puerto pesquero. Ya está el muelle de embarque, el malecón se está acabando, estará en abril, pero les insisto, aquí claro que hubo problemas económicos, pero no es eso es falta de sentido común y de dolencia, ¿no? De condolencia, de solidaridad.
En vez de empezar 500 metros a caballo y volver a los 500 metros, empezaron a intervenir en todo destruyeron y empezaron a terminar los extremos y no donde estaba el muelle. Y la gente de Puerto López por lo menos ha habido 18 meses en medio del polvo cuando hace sol y en medio del lodo cuando llueve. Así que 1000 disculpas a Puerto López. Me he molestado mucho viendo cómo se ha ejecutado esta obra, tan mal, con tanta falta de delicadeza, de entrega, de excelencia, de cuidado, y se han tomado las acciones y las sanciones del caso. Les insisto, aquí ha habido un administrador por parte de SECO para el contrato, un administrador del Ministerio de Turismo para el área turística protegida, un administrador de parte del MIDUBI para el programa de intervención territorial integral. 3 administradores y tenemos un desastre de obra. Eso no lo vamos a permitir. 1000 disculpas a Puerto López y 1000 disculpas a Manabí entero. Ahí tuve varias reuniones con pescadores, hay un gran descontento con la Subsecretaría de Pesca, o sea que no se buscan resolver los problemas, sino el típico control, no, mándame el siguiente papel, esa no es la mentalidad de nuestro gobierno, señores. Cuando hay un problema hay que tratar de resolverlo, más aún con los más pequeños, los pescadores artesanales, pero con todos, con los grandes empresarios. En aduana, cuando un empresario tiene problemas para sacar su maquinaria porque no tiene para pagar los impuestos, bueno, busquemos líneas de crédito súper seguras, porque la garantía es la maquinaria que vale 1 millón para financiar el IVA que vale 12%, $120.000. Es más que respaldado ese crédito. No, incáutele la maquinaria, subástala. Esa mentalidad debe ser desterrada de nuestro país. El Estado debe controlar, debe regular, pero sobre todo debe servir y debe tratar de solucionar problemas. Entonces hay quejas de los pescadores artesanales con respecto a la Subsecretaría de Pesca. También había quejas por parte de artesanos que no habían sido reubicados convenientemente, todo eso se atendió. El problema de la planta de agua potable en Ayampe, que la tecnología de ozono fracasó, se le va a poner una tecnología con cloro, y el problema de caudal. Ese es un problema más grave, la solución tomará tiempo, ¿no? Es un problema, si quieren, estructural, ¿no? Natural. Lo otro fue tecnología que se eligió, ecológica, etcétera, no funcionó adecuadamente, pero lo otro son condiciones naturales. Entonces estamos buscando algunas alternativas, pero esas alternativas se darán en el mediano plazo. Bueno, luego de tener esta serie de reuniones, ya con casi 2 horas de atraso, pues volamos hacia Bahía de Caracas para básicamente visitar programas de vivienda. Hemos visitado, ¿qué es lo que estamos haciendo en programas de vivienda? Ustedes saben, hay el bono para readecuación, hasta $4.000, si la vivienda fue afectada pero no fue destruida, sea hasta $4.000. Hay el bono para vivienda nueva, ya sea en terreno propio o para ciudadelas. Y en el caso de ciudadelas estamos tratando de aprovechar lo que ya está hecho. Entonces, Acuarela era una ciudadela, ya estaba en su primera etapa hecha, sin embargo faltan muchas cosas, se afectó con el terremoto, se rompieron las aceras, los bordillos, hay que recuperar espacios verdes y todo eso, pero en su parte 2 ya estaba la lotización. Entonces ahí lo que estamos haciendo es las casas para los damnificados con un nuevo modelo, no sé si tenga el modelo ahí, bloques de 4 departamentos, cada uno de 40 metros cuadrados, se van a hacer 168 departamentos, eso densifica también el terreno, ¿no? Porque rellenar todo eso es caro. Entonces, si tenemos casas de una sola planta, o sea, es más caro, más se necesita para menos gente, más terreno, más cableado, más asfalto, más aceras y bordillos, más tubería, etc. Entonces, es bueno densificar. Por eso, en el caso de ciudadelas que estamos haciendo para reubicación de damnificados, estamos haciendo este modelo de bloques de 4 departamentos, ojalá tengamos el render. Lo más difícil es eso, son cosas prefabricadas con estructuras metálicas, lo más difícil es la losa. Una vez que está la losa es como un rompecabezas que se arma muy rápido. De acuerdo que me informado usted con el MIDUBI, por favor, ministra, corríjame si soy impreciso, estamos en capacidad de construir unas 1.500 casas por mes, ¿verdad? Entre todas las empresas sí se puede construir. Todas las empresas, todas las empresas juntas, ¿okay? Sí. Entonces, ojalá pronto alcancemos ese ritmo, 1.500 casas por mes. Carlos, ¿cuántas casas necesitamos?
Cerca de 10.000 viviendas, señor presidente. Ojalá Esto entonces, contando con asentamientos, con construcción en unos terreno 8 propio. meses. O sea, yo les dije que ojalá logremos, cuando entregue el gobierno, haber cumplido el 70%, reconstruido el 70% de lo que se destruyó, además de otras obras que son deseables y son parte de la reactivación económica. No es solo reconstruir, sino el puerto pesquero de Puerto López, ¿no? Hacer algo que no existía, pero que va a ayudar a la reactivación de Manabí. Pero ojalá de esa reconstrucción al menos alcancemos el 70%. Si logramos ese ritmo de 1.500 casas por mes, que tenemos que lograrlo, son prefabricadas, son con estructuras metálicas, y bueno, lograremos esa meta, al menos completar 70% de las casas que se requieren. Lo que sí es importante es que tener claro que en las obras en la Ciudadela que estamos haciendo, la ruta crítica es justamente los trabajos de urbanización, ¿no? Que son los que tú estás viendo que están en proceso todavía. Sí, hay que hacerlo rápido, ¿ok? Entonces, ahí visitamos Acuarela 2, 168 casas, ¿en cuánto tiempo? En 30 de septiembre van a estar listas, El 30 de ¿no? septiembre ya las entregan conectadas a las redes. Que O por sea, suerte- sí. esto es más o menos el sistema de las escuelas. O sea, lo más difícil es la losa, la nivelación, y luego pues se ponen parantes y son como rompecabezas que se están poniendo ¿cómo se llaman? Los paneles, ¿no? Los paneles, sí. ¿No tienen un render de cómo quedará el modelo, por favor? Ok. Luego de esto, pues fuimos a ver una vivienda, en este caso, no, pues esto fue ya en Puerto Viejo. En Bahía, una zona que se llama La Fanca. Sí, pero era vivienda nueva esta, pues, ¿no? Claro, es que me han puesto repotenciada. No, vimos una vivienda nueva, pero en terreno propio. En terreno propio, pues hay varios modelos que puede escoger la familia. Este modelo estaba precioso. Ya está lista la casa. Entonces, estas casas estamos construyendo por decenas y cada vez aumentamos más el ritmo y velocidad de construcción. Son casas prefabricadas antisísmicas, ¿no? Ya está lista la casa. Entonces, la familia muy feliz porque se le había caído la casita, pero tiene terreno propio. No es zona de riesgo, esto es clave. No es zona de riesgo, entonces se puede reconstruir ahí mismo. Así sea terreno recontrapropio. Si es zona de riesgo, no vamos a reconstruir el mismo, tendrán que ser reubicados. Ojalá entendamos eso también, porque aquí en Puerto Viejo, en Manta, ya tenemos presiones. El otro día nos sacaron un periodicazo, retrasos en obras, porque ya querían entrar unos comerciantes a la zona cero de Manta. Seamos sensatos. ¿Retraso con respecto a qué? Eso fue antes de los 3 meses del terremoto. ¿Retraso con respecto a qué? En 3 meses de terremoto, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué milagros? Vamos rapidísimo, somos ejemplo para el mundo, están asombrados los organismos internacionales. Pero seamos sensatos, retraso con respecto a que hay gente que quiere entrar a la zona cero y seguir viviendo, tener su comercio ahí como si no ha pasado nada. No lo podemos permitir. La zona cero no es por gusto, no es casualidad que el mayor impacto en Puerto Viejo esté concentrado en el casco comercial, en Manta esté concentrado en la zona de Tarqui. Es que el suelo es de muy mala calidad. Y obviamente se puede construir hasta en el mar, pero ¿a qué costo y con qué riesgo? Entonces, en principio esas zonas no pueden volver a ser habitadas, peor con altos edificios. Lo que hay que hacer es básicamente amplios espacios públicos, zonas verdes, parques, etcétera. Por favor, seamos sensatos en esas cosas de esta durísima experiencia. Aprovechemos las lecciones y hagamos regeneración urbana, que la ciudad esté mejor planificada, construcciones antisísmicas, lugares más seguros, etcétera. Luego de visitar esta casa, ¿no?, nueva, en terreno propio, ¿no?, volamos hacia Puerto Viejo, donde fuimos al Guavito. Este es otro proyecto de vivienda, también es el mismo modelo, ya lo vamos a ver en un render, prefabricado, con estructura metálica, pero otro sistema de construcción, ¿verdad? ¿Cómo es que se llaman estas cuestiones? Los moldes que se hacen. Formaletas, ¿no? Que es como es un encofrado. Ustedes tienen un molde, se lo llena de hormigón, un día se lo desarma y se arma otra casa. Tienen de 8 de esos, entonces cada 2 días puede haber unas 8 casas. Aquí estamos construyendo cerca de 600 soluciones habitacionales. Estarán listas hasta diciembre por lo menos la mitad, ¿no? Sí, pero ojalá estén listas más, ¿no? Yo creo que apurando un poquito el paso sí pueden estar listas más. Ahí está el sistema constructivo, es el mismo modelo que la que estamos haciendo en Bahía, pero otro sistema constructivo. Como vieron, si recuerdan las otras imágenes, era la losa y se ponían las varillas y luego los paneles, ¿ok? Los perfiles.
Acá, en cambio, es como un molde, o sea, ustedes tienen el diseño de la casa. Eso verde es como un molde, en el centro está vacío. Se pone ahí la rejilla que va a sostener la pared y se le mete hormigón y sale la casa, ¿ok? Pero el modelo es el mismo. ¿No me han conseguido todavía el render de las casas, por favor? Ok. Luego, pues, fuimos a ver cómo iba el otro programa, que es de bono de remodelación. O sea, las casas que más de remodelación, de readecuación. Por las casas que quedaron dañadas parcialmente, la estructura está bien, se dañó el techo, qué sé yo, había que completar las vigas. Con un bono hasta de $4.000, pues se los ayuda a las familias. Entonces fuimos también en Puerto Viejo, ya, en Otapi, a ver en la casita que se había hecho, muy bonita la casita, la gente feliz. Ya, ahí estaba un antes, un después, ojalá hayan filmado. Había la estructura básicamente, pero no era antisísmica, faltaban los transversales. Se cayó gran parte de la casa, se ha reconstruido totalmente, se pusieron los transversales para que sea antisísmica, el techo es nuevo. Bueno, la familia tiene su casa y estaba bastante feliz, ¿no? Entonces están funcionando los programas de vivienda, tanto vivienda nueva cuanto readecuación. Les insisto, o sea, ya se marcó un hito, ¿no? Además de la respuesta en emergencia, en 90 días, menos 90 días, menos 80 días, tener 100% de los chicos en clases y prácticamente 26 escuelas nuevas. Por ahí faltan pequeños detalles, al menos 17 estuvieron listas, ¿no? Porque faltan pequeños detalles, pero prácticamente todas están funcionando. Y ahora estamos enfocándonos sobre todo en el asunto vivienda, porque mientras menos tiempo las familias permanezcan en albergues, mejor. Luego de esta visita hemos venido al ECU 911 de Puerto Viejo. Tenemos este conversatorio con medios, luego tengo un par de reuniones, regresamos aquí donde tengo otra reunión en Tebabela y así finalizaremos la jornada. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a... Ya me dicen que está listo el render, ¿no? Veamos. Ya. De las casas, los que nos siguen por televisión pueden ver, así van a ser las casas, son casas muy bonitas. Ya tenemos este modelo de Imbahoyo, ¿no? O sea, ya es una realidad, o sea, son casas muy bonitas, esa ciudad de Imbahoyo es muy linda. Cada bloque tiene 4 departamentos de 40 metros cuadrados. Entonces con eso densificamos la zona, porque insisto, o sea, hacer casas de una sola planta pues significa más relleno, más cableado, más aceras, más bordillos, más asfalto, más todo. Todo esto disminuye costos y tampoco se exagera, ¿no? Por bloque son 4 familias. Entonces, los modelos son los mismos en Ciudadela. La metodología de construcción, el método de construcción es diferente. Y las que son en vivienda propia, sí tienen varios modelos a escoger. Y lo mismo, perdón, si lo que sea en terreno propio, y lo mismo sector rural. No son varios modelos. Sector rural, sobre todo, se busca incentivar la palafítica, la vivienda en alto, no para motivos de insectos, inundaciones, etcétera, pero en todo caso lo pueden ampliar hacia abajo y hacer de 2 pisos. Todo eso se está trabajando. Perfecto. Seguimos, señor presidente, en el conversatorio de este martes, acá en la ciudad de Puerto Viejo. Vamos a invitar a Tania Andrade, por favor. Ella viene por Manavisión y tiene la primera pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Tania Andrade le saluda. ¿De qué forma el gobierno ha pasado después de una respuesta inmediata con albergues, aulas provisionales, restablecimiento de servicios, a soluciones definitivas de reconstrucción? Y otra pregunta, presidente. Hay un sector que he visitado después del terremoto, que es el sector del Papagayo, en la avenida 5 de Junio Periodista. Es un grupo de personas que vivían allí, pues, y ahora porque todo ese grupo de casas se cayó por estar a riberas del río, ya no pueden construir. Según ellos, les han dicho que allí se va a construir un malecón. Y ellos no quieren ir a los albergues porque tienen temor de perder sus terrenos. Incluso han hecho cercamientos porque hay personas que se han querido adueñar de sus terrenos. Esas son mis inquietudes, señor presidente. Mira, obviamente yo no puedo saber lo que pasó en la esquina en la calle tal y tal, pero sí le puedo decir que las riberas del río Puerto Viejo son un peligro. Es terreno altamente vulnerable. Ahí se derrumbaron algunas casas. Es terreno que se desliza, ¿no?
Y obviamente pues habrá que hacer protecciones, si se está planificando aquello, ¿no? Básicamente como protección del cauce del río, pero para adornarlo se va a hacer un parque lineal. No podemos contentar a todo el mundo, o sea, no porque me compré mi terreno en medio del río, aquí me quedo, o sea, por favor. Seamos un poquito sensatos, se trata de hacer justicia, que la gente no pierda su platita, compensarlo con algo más. Pero hay gente que dice, no, aquí me quedo, aquí usted me tiene que venir a poner todo, pilotear y todo eso, porque yo compré mi terreno aquí, aquí nací, aquí me quedo. No, tenemos que superar esa inmadurez, esa insensatez. Todos debemos cooperar. El caso del río Puerto Viejo sí se está planificando, las riberas son tremendamente riesgosas para la gente que vive ahí y para la ciudad de Puerto Viejo, porque se puede desbordar, puede causar muchos estragos, y se está planificando entonces parques lineales como medida ornamental, pero sobre todo medidas de seguridad. Y eso significará reubicar a alguna gente que está en la ribera. Pero le pedimos encarecidamente a esos compañeros su cooperación. Insisto, o sea, no podemos ser insensatos. No, yo estoy aquí en la ribera, aquí yo compré, como en el caso de las invasiones, ¿no? De repente compré el terreno en un pantano inundable, vino de inundación, pero aquí yo compré y aquí me tienen que rellenar, así cueste 10 veces más que la casa. No podemos hacer esas cosas. Y ojalá tengamos el apoyo de toda la ciudadanía. Sobre lo primero, pues creo que hemos explicado cómo vamos con la reconstrucción y la reactivación económica. Pues si tú tienes más cifras, Carlos, para darte la palabra de la forma más rápida posible, pero usted lo mencionó, la primera etapa fue respuesta emergente, lo hicimos bastante bien, rescate, restauración de servicios básicos, demoliciones, remoción de escombros y sobre todo los albergues, que están consolidados, funcionan bastante bien. Ahora nos estamos enfocando en la segunda y tercera etapa, que son simultáneas, que es reconstrucción, que ya hemos dicho, viviendas, colegios, carreteras, riberas del río, ¿no? Y reactivación económica, para lo cual no son cosas independientes. Usted cuando mete plata en economía, está reactivando esa economía. Cuando hace un puerto pesquero en Puerto López, significa trabajo en Manabí, significa esos trabajadores que están ahí que tienen que comer, significa restaurante, tienen que dormir, significa hotel y se reactiva la economía, ¿no? Pero también se han dado créditos directos, varios millones y otra serie de incentivos para reactivar la economía de Manabí y Esmeraldas. Pero cifras más exactas las tiene el secretario técnico de Reconstrucción, Carlos Bernal. Señor presidente, compañeros, buenas tardes. Solo para hacer un resumen de lo que se ha conversado, se puede sintetizar en las siguientes cifras. Son más de 580 millones de dólares asignados ya a proyectos que han sido priorizados en el marco del Comité de Reconstrucción. Resumiendo, en el eje de emergencia, que todavía se mantiene la atención en los albergues, como sabemos, esto es todo un modelo de gestión a través de las instituciones del Estado, se mantiene hasta irlos evacuando progresivamente. Hemos tenido muy buen resultado a través de los bonos de acogida y de alquiler, son más de 8.240 bonos de acogida y alquiler que se han dado hasta la fecha, de manera que esta medida de transición nos ha permitido pasar o nos está permitiendo pasar de un albergue hacia la solución definitiva. Para ejemplificar, en la ciudad de Puerto Viejo, como ya se lo ha dicho, en el proyecto El Guavito son 600 soluciones de vivienda y eso nos va a permitir descomprimir totalmente los albergues, las personas que están en los asentamientos espontáneos o refugios que se han denominado, y a manera de resumen, en el sector vivienda son 16 los proyectos de reasentamiento que se tienen planificados, 11 en Manabí, son 3 en Esmeraldas, 1 en Los Ríos y 1 en Santo Domingo. Son sitios afectados por el terremoto, repito, son 16 los proyectos de reasentamiento, con lo cual esperamos construir más de 6.500 viviendas hasta finales o está programada, planificada hasta finales o hasta terminar el periodo de gestión del gobierno. Asimismo, pues como habíamos dicho, el déficit identificado bordea las 10.000 viviendas. Como sabemos, señor presidente y compañeros, hemos tenido más de 2.220 réplicas en lo que va después del 16 de abril, con lo cual el trabajo sigue aún para, en el caso de que hayan nuevas viviendas afectadas después de estas réplicas, en el sector de vialidad y movilidad es importante la inversión que se ha realizado. Son 120 millones que están en ejecución también directa y proyectos reactivados, como también lo ha dicho el presidente, que venían desarrollándose antes de la emergencia suscitada por esto. La inversión
En educación alcanza ahora un nivel de ejecución de los 50 millones de dólares, esto es 35 millones de dólares en las escuelas provisionales y 15 millones de dólares que fueron destinados para equipamiento y reparaciones menores. Sin embargo, pues hay todo un plan de reordenamiento de la oferta educativa que va a demandar una nueva inversión. Asimismo, en saneamiento ambiental son 40 proyectos de saneamiento ambiental que se ejecutan en toda una programación de obras a medida que se van liberando las áreas con la demolición y la limpieza, se ejecutan estos proyectos en las ciudades y se reactivan paulatinamente las zonas que no son susceptibles de riesgo. Como hemos dicho, hemos sido muy enfáticos en mencionar que la zona cero, las zonas delimitadas como zonas ceros, no están permitidas las construcciones, están totalmente restringidas a un plazo indefinido. En la parte de salud también es muy importante, más allá de todas las atenciones que se dieron, se van a iniciar con procesos de licitación internacional los proyectos de los hospitales de Choni y de Pedernales. Y los números, presidente, de Ban Ecuador al día de hoy son un monto desembolsado que supera los 19.1 millones de dólares. Esto es un dato que se actualiza día con día, el Ban Ecuador, la banca pública, así mismo como la CFN. La CFN, por cierto, ha desembolsado cerca de 29.5 millones de dólares en créditos productivos para reactivar. Ya son más de 2.050 negocios, empresas o locales que han podido reactivarse en su economía gracias a acceder a estos créditos cuyas condiciones se han flexibilizado mucho como una política pública justamente para atender a las personas más golpeadas por el terremoto. Eso a manera de resumen, presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Carlos Bernal ha estado para los amigos que nos siguen por la radio. Vamos a continuar. Lauro Zavala es nuestro siguiente invitado, él viene por Radio Escándalo. Vamos a escuchar la pregunta, compañero. Señor presidente, buenas noches, señor ministro, señor prefecto, compañeros todos. Bueno, señor presidente, usted ha estado recorriendo los asentamientos de la provincia de Manabí. Eso es importante, el avance que se viene dando y el trabajo que ha hecho el gobierno nacional ante nuestra provincia y también de Esmeralda. Mi pregunta es, sabiendo que el bono de acogimiento y arrendamiento son por 6 meses y de alimentación por 3 meses, ¿se llegaría a alargar lo que le pasó en Puerto López? A lo mejor, presidente, usted tiene que pegarse unos viajecitos en vez en cuando sin avisar a nadie. Lo que le pasó en Puerto López puede pasarlo también en los asentamientos o resentamientos en ese sentido. Más o menos se calcula hasta el mes de diciembre, de los 6 meses que lo han dado de arrendamiento y acogimiento. Si esto no llegarían a construirse las viviendas, señor presidente, en esos 6 meses, se alargaría el tema de los arrendamientos, o sea, el bono de arrendamiento y acogimiento para las familias, y en otros sentidos también sobre acerca de las construcciones en la zona cero. Pero ¿cuál sería la zona cero? Porque ya en Puerto Vivo se han abierto algunas calles y la gente quiere regresar también ya a su vivienda. También un pedido por parte de la ciudadanía en el tema de congestionamiento de vehículos en la ciudad de Puerto Viejo, que Carlito Bernal vive acá, es para que a ver si algunas calles, que ya no hay peligro de edificios ni viviendas, se nos puedan abrir, señor presidente. Y por último, el tema le hago es el tema también de las vías, acerca de la inversión que se ha hecho por 100 millones de dólares en carreteras y 60 millones en vías rurales, presidente, pero que tenga un poquito más de movilidad. Gracias. No le entendí la última de las 3 preguntas que hizo y le ruego que sea una pregunta por persona. Es vía, supongo, ¿no? Pero se está avanzando en las vías, las principales vías, Montecristi y La Cadena, el acceso a Bahía, todo aquello, ¿no? Incluso en Bahía ya las calles estaban destrozadas antes del terremoto, estamos evaluando si podemos ayudar en algo. En principio, sobre todo en cuanto a competencias municipales, queremos reconstruir ahí sí lo que se ha dañado, pero sabemos que muchas ciudades ya carecían de asfalto, de agua potable, alcantarillado antes del terremoto. Obviamente sería imposible atender todas esas cosas, pero vamos a ver si algo se puede hacer. No sé si después puedas profundizar un poquito más en vías, Walter. Zona cero. Obviamente si es que hay una calle donde los edificios están en buen estado, etcétera, ya no hay riesgo, hay que abrirle, no es zona cero. Pero hay sectores donde es evidente que, o sea, fíjense, no sé si recuerdan el video que aparece en el enlace, ¿no? O sea, apenas un toque con la retroexcavadora se derrumbó el edificio. Imagínense lo que hubiera pasado con una réplica,
una réplica fuerte. Entonces, debemos ser prudentes en esto, no es que la gente quiera o no quiere. O sea, es cuestión de responsabilidad y sensatez y prudencia. Entonces, puede venir una réplica fuerte, los edificios están con daño estructural. ¿Cuántas desgracias más podemos lamentar si se permite el acceso a las zonas más afectadas por el terremoto, a las cuales hemos llamado zona cero? Y eso vamos a seguir siendo muy estrictos. Si alguien no lo entiende, estoy seguro que la mayoría lo va a entender. No podemos jugar con la vida de las personas, con la vida de las familias, etcétera. Y sobre las casas, si es que no están listas, porque los bonos son para 6 meses, sí, en principio se puede evaluar, ¿no? Pero son para 6 meses para comenzar los bonos y trataremos de tener la mayor cantidad de casas listas los próximos meses. ¿Okay? Las vías, por favor. Sí, buenas tardes, señor presidente. Efectivamente, hemos hecho una inversión importante en vías. Primero, en la reactivación de aquellas vías que sufrieron el producto de un terremoto, pues ustedes saben, las fotos fueron evidentes, pues veíamos carros en algunos de los aproches de los puentes, en la zona del Ceibal. Esto, si sumamos todas estas afectaciones, en realidad, de la red vial más larga que tenemos en el país, casi 1.400 kilómetros cubre la provincia de Manabí, la afectación es mínima. Si sumamos todo, no es más allá de 70 kilómetros. Y es la primera intervención, esta intervención es alrededor de 34 millones de dólares, que es en puentes, en los aproches de los puentes, en algunos puentes se nos desviaron, el puente de la Margarita, por ejemplo, son puentes prefabricados, estamos utilizando sistemas innovadores de elevarlos con gatas, moverlos con grúas y colocarlos nuevamente en su sitio. En Menchone y en todas las rutas son 222 puntos de afectación que estamos interviniendo simultáneamente, esto es a través de fondos del BID. De ahí tuvimos un crédito chino, con esto estamos interviniendo en 2 vías importantes, pues en el acceso a vía, que con esto completamos pues la ruta del Espóndilos en este sector y es el acceso al puente de los Caras. Nos faltaba, estábamos trabajando con Sinohidro entre el kilómetro 20 y el kilómetro 8 y nos faltaba el acceso de 4 carriles a Bahía. Va a quedar muy hermoso este acceso con todos los trabajos que vamos a ejecutar. Esto ya se está ejecutando también. Otro es el puente de Jama. El puente de Jama fue afectado, pues un puente metálico, lo estamos cambiando por un puente definitivo de hormigón. Y la vía más importante, la que decía el señor presidente, pues la cadena Montecristi, de alrededor de 100 kilómetros que estamos interviniendo. Ustedes ven que ya empezamos con el fresado de esta vía para hacer todo un reasfaltado y las obras complementarias para su finalización en un promedio de 8 meses. Mire, Puerto Viejo sufrió una gran afectación, pero Puerto Viejo tiene actividad comercial, industrial. Manta sufrió una gran afectación, pero Puerto Pesquero, actividades comerciales, industrial. Bahía realmente está desolada, porque Bahía era turística. Entonces, en esos casos, pues, insisto, o sea, nuestra norma es reconstruir lo que se dañó con el terremoto cuando tiene que ver con competencias municipales, porque no podemos asfaltar las calles que no se asfaltaron antes del terremoto. Para el caso de Bahía, estamos considerando un tratamiento especial porque realmente la afectación es extremadamente grave y como vive el turismo, pues superar esa situación pasa por mejorar la infraestructura, mejorar la ciudad, en cosas que le correspondía al municipio, pero vamos a ver cómo ayudamos. Me refiero básicamente a asfaltar calles. Okay. Muchas gracias, señor presidente. Vamos avanzando y vamos a invitar ahora a Raquel Viteri. Ella viene por Oromar Televisión. Adelante, por favor. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta es que si es necesario en este momento pensar en una refinería como la del Pacífico. Y también quería saber cómo está avanzando el tema en salud en los sectores afectados por el terremoto. Raquel, tratemos de hacer una pregunta por persona, si no, no vamos a acabar y concretar, ¿no? La pregunta de la refinería es muy buena y muy pertinente, se la agradezco, pero ¿cómo va la atención en salud? Es un poquito general la pregunta, no sé si hay alguien aquí de salud, pero va muy bien, gracias. Okay. Yo creo que el sector salud ha respondido muy bien, ¿no? En la emergencia, en la posemergencia, tuvimos afectación en en 3 grandes hospitales, pero 2 de seguro hay que derrocarlos y construir nuevamente. También tuvimos afectación en el hospital del IES. Sin embargo, pues tuvimos unidades quirúrgicas móviles, hospitales móviles,
Jamás faltó atención de salud. Y se está evaluando el hospital de Bahía, si es que hay que derrumbarlo o se lo puede arreglar el que está. Estamos esperando los estudios definitivos un par de semanas. En Chones vamos a tener que construir un nuevo hospital y el hospital de Elías Manta también tendrá que ser reconstruido. Eso en cuanto a grandes hospitales. Obviamente también centros de salud sufrieron daños, pero todo eso se está arreglando. Claro, y aquí estábamos construyendo un hospital de 500 camas, ¿no? Con respecto a la refinería, es muy buena la pregunta porque esto ha sido parte del debate en las últimas semanas y cualquiera dice cualquier cosa. Cualquiera dice cualquier cosa. Por eso yo, la semana pasada que estuve en una universidad, pedí a la academia, intervenía en este debate, no políticamente, pero con argumentos científicos, técnicamente, para elevar el nivel de debate político, porque cualquiera dice cualquier cosa. Entonces, ¿por qué usted en el último año está desesperado por construir la refinería? Como que si tengo algún interés particular. Porque esto se debió hacer hace 20 años. Estamos produciendo petróleo, 40 años llevamos produciendo petróleo y todavía importamos derivados. Imagínense. Pero si había alguna duda con el descubrimiento que se acaba de hacer en el bloque ITT, de al menos 750 millones de barriles. Eso es 82% más de las reservas probadas del ITT. Y la ITT eran las reservas más grandes comprobadas del Ecuador. Y se cree que hay otros 400 millones por lo menos. Eso significa extender la frontera petrolera de Ecuador unos 20 años en tiempo. Significa que para el 2022 vamos a tener una capacidad diaria, ahorita es 550.000 barriles, de 300.000 barriles más. La refinería es para 300.000 barriles. Solo con el ITT se justifica la refinería. Ya te paso, Bismarck, porque tú eres el técnico. Pero, entonces, si siempre fue urgente, ahora es urgentísimo. Por favor, seamos sensatos. No es que es un proyecto de Correa y para decir que hubo corrupción y que ahí está botada plata. Lo que esperan es que se acabe el gobierno, no podemos empezar a construir. Ahí está el desperdicio, que invadan esos terrenos, se pierda la plata, que le hacen un daño al gobierno. No, le hacen un daño al país, un daño gravísimo, un daño a Manabí. Esto va a convertir esa refinería, que también tiene polo petroquímico, va a convertir a Manabí en la potencia industrial del país. Va a subir el porcentaje de PIB industrial con respecto al PIB en varios puntos. Revisen la historia de desarrollo, revisen qué país se ha desarrollado, se ha industrializado sin petroquímica, y Ecuador no tiene petroquímica, y todavía exportamos crudo para importar derivados. Seamos sensatos, pensemos en la patria, no en ganar unos votitos en las próximas elecciones. Todos deberíamos lamentarnos de que no ha podido salir la refinería, por lo que pasó en el mercado financiero, en el mercado petrolero, etc. Estamos poniendo todo nuestro ahínco, todos nuestros esfuerzos para conseguir ese financiamiento. Claro, son riesgos. O sea, quedarme cruzado de brazos es lo menos riesgoso, pero nunca vamos a salir de su desarrollo. Buscar financiamiento por 13.000 millones de dólares para el proyecto de inversión más grande de la historia del país, por supuesto que implica riesgo. Pero sin esos proyectos no saldremos de su desarrollo. Y les insisto, o sea, no es que en este último año, ¿por qué lo quiere hacer? Se debió hacer hace 20 años. Y si a alguien le queda alguna duda, con los descubrimientos, que son grandes noticias para el país, esos yacimientos valen 26.000 millones en ingresos brutos y ingresos netos alrededor de 20.000 millones, descontando costos de producción, etc. Es decir, el país, los ecuatorianos, somos más ricos en 20.000 millones de dólares. Si a alguien le queda alguna duda, con los descubrimientos en el ITT, pues ya no debe quedar la más mínima duda. Pero aquí están los expertos. Aquí está Bismarck Manabí, ¿no? Por el nombre, ¿no? Gerente de la Refinería del Pacífico. Bismarck, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, usted ya explicó todas las bondades del proyecto Refinería del Pacífico. A mí me toca explicar ahora en qué estado de avance está el proyecto Refinería del Pacífico. El 19 de marzo nosotros ya firmamos, luego de 5 mesas de reuniones con el consorcio que va a construir el proyecto, firmamos ya el contrato de ingeniería, procura y construcción, señor presidente, que fue un proceso bastante duro, bastante arduo. Ahora estamos concentrados en los temas del financiamiento del proyecto. Como usted dijo, son 13.300 millones de dólares que se requieren financiar. La semana pasada estuvo una delegación de ecuatorianos en Seúl y Corea, liderada por el señor ministro Poveda de los sectores estratégicos, y nos reunimos allá con entes estatales y con todos los miembros del consorcio para que ellos hagan también su esfuerzo para promocionar ante las autoridades chinas
el crédito requerido. Como consecuencia de eso, el día de mañana llega una delegación de uno de los bancos más importantes del mundo para conversar, seguir conversando con nosotros en el MICSE y hacer una visita a la Embajada de China para que ellos también pongan su parte de promoción del proyecto. La próxima semana, entre el día miércoles y jueves, llega martes y miércoles llega una delegación con todos los presidentes de las empresas dentro del consorcio de construcción con el mismo propósito, es decir, seguir conversando sobre el financiamiento y hacer una visita también a la Embajada China para conversar sobre el tema, señor presidente. Todo Ecuador debe apoyar ese proyecto, que no es un proyecto del gobierno, peor de Correa, es un proyecto de la patria, que debimos tenerlo hace décadas y hoy es más urgente que nunca, pero cualquiera habla cualquier cosa y veo que el pobre Bismarck está dedicado a mandar cartas de aclaración, como 3 por día creo que está mandando, porque cualquier editorialista dice cualquier estupidez, cualquier comentarista, cualquier politiquero disfrazado de periodista dice cualquier tontería. No juguemos con cosas tan serias. Es más importante hoy, es más importante que nunca esa refinería y más urgente que nunca. Muy bien, seguimos, señor presidente, recordándoles que también nos pueden seguir por la Radio Pública del Ecuador, este conversatorio. Vamos a invitar a Alexis Moncayo, él viene por la televisión pública. Por favor, Alexis, la pregunta. Presidente, ministros, buenas noches. La Corte Provincial de Sucumbíos ordenó el embargo de 96 millones de dólares que debían destinarse a la petrolera Chevron. ¿Qué va a pasar con ese pago, presidente? ¿Se suspende definitivamente? Y si es así, ¿cuál sería el destino que tendrían esos recursos acá en el país? Si irían a favor de los beneficios. A ver, contextualicemos la pregunta y la respuesta. Nosotros hemos tenido 3 casos con Chevron. El primero lo ganamos, el segundo lo hemos perdido, este Ecuador 2. El conocido Chevron, el caso Chevron 3 no es con el Estado, es con los amazónicos. Fue un juicio entre privados, pero con la prepotencia, corrupción y billete de esa empresa involucró al Estado. Y nos puso una demanda en La Haya para que nosotros paguemos y no ha pagado la sentencia, sino que se puso a pelear en Estados Unidos, persiguieron al abogado de los amazónicos, llevaron vendepatrias, ¿no? Prohibido olvidar, por favor anoten esto, es que tenemos muy frágil memoria. Yo no sé qué, en las próximas elecciones, cómo van a venir por acá los candidatos que votaron contra la ley solidaria de Manaví Esmeralda. No se olviden de esas cosas. Y prohibido olvidar un Vladimiro Álvarez, ministro de gobierno de Maguad, por el odio a nuestro gobierno. Fue a testificar a favor de Chevron en Estados Unidos, a decir que el juicio había sido mañoso, que nosotros no hay independencia de la justicia, que nosotros manejamos las cortes. Que me muestre eso y yo renuncio al cargo. Es mentira, es falso. Por el contrario, por primera vez un gobierno no interviene, porque antes intervenían a favor de Chevron. Chevron tenía hasta casa en nuestros cuarteles militares en Amazonía. Allá llegaban, los transportaban nuestros militares a los ejecutivos de Chevron para que litigaran contra nuestro pueblo amazónico. Con nuestro gobierno se acabó todo eso. Entonces se nos vinieron con todo, ¿no? Toda una campaña de desprestigio, etcétera. Y vende patria, como Vladimiro Álvarez Grau, ministro de gobierno de Maguad, fue a testificar que sí, que aquí no hay independencia judicial, que habíamos manipulado el juicio, etcétera. En todo caso, con la plata que tiene Chevron, no ha pagado un centavo, son 9.000 millones. Nosotros perdemos el juicio Chevron 2, que por esos, una combinación de factores. Primero, esos tratados de protección recíproca de inversiones que son también una venta del país. Todo está en función de las petroleras. Por las mañoserías en esos tratados, aplicaron el tratado retroactivamente, ¿no? Texaco dejó el país en el 92 y aplican retroactivamente el tratado. Y por la ineficiencia del sistema de justicia que había antes de nuestro gobierno. Cuando llegamos al gobierno, 6 o 7 juicios de Chevron estaban sin solucionarse. También por las mañoserías de Chevron. Ganamos cada uno de esos juicios, se resolvieron en nuestro gobierno porque le dimos seguimiento, defendimos al Estado, pero era muy tarde, ya nos habían demandado. Y perdimos los juicios en todas las instancias, nos condenaron a pagar 96 millones, más intereses son unos 106 millones. Pero ahí sí, si no pagamos nos aplastan, ellos deben 9.000 millones y no pasa nada. Ese es el orden mundial, esa es la injusticia clamorosa del mundo actual. Entonces nosotros hemos dicho, nosotros a diferencia de las corruptelas de Chevron con los amazónicos, negando lo innegable cómo destruyeron la selva, nosotros sí vamos a pagar ese laudo por injusto que nos parezca, ¿no? Pero cumplimos con nuestras obligaciones, como acabamos de cumplir con Occidental. En 6 meses hemos pagado 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Los pequeños grandes detalles que se le olvidan a los analistas. Ecuador en recesión, el primer trimestre terrible, 1.000 millones de dólares en 6 meses. Que no es que van a construcción de viviendas, de calles, generar empleo, no, van afuera. O sea, es pura extracción de sangre de la economía. Eso tiene un impacto recesivo enorme, ¿no?
Entonces, Chevron, vamos a cumplir con el laudo, pero también hay que cumplir con las leyes ecuatorianas. Hay una orden de embargo por los 9.000 millones que debe Chevron. Entonces hemos mandado una carta a Chevron con una propuesta, ¿no?, diciendo que se puede hacer una cuenta de garantía hasta que se termine su litigio en Estados Unidos sobre el juicio de sucumbidos del Lago Agrio. Entonces esa cuenta está en garantía, ¿ya? Entonces vamos a ver qué nos contesta. Dice que nos dio plazo hasta mañana, ¿no?, la prepotencia de las empresas con ínfulas de imperio, corruptas y corruptoras, ¿no? Entonces nosotros hemos contestado, nosotros jamás hemos negado en este ni en otro caso que cumpliremos con nuestras obligaciones. Es un laudo de un tratado internacional que hemos firmado, que yo jamás hubiera firmado esos tratados de protección recíproca de inversiones. Lo firmaron los gobiernos entreguistas en los años 90, auge del neoliberalismo. Ahí están las consecuencias, pero lo firmó el país. No, está un laudo, hemos perdido, ¿ya? Ellos tienen un juicio acá que perdieron, 9.000 millones, como son los virreyes del siglo XXI en Latinoamérica, o pretenden serlo. Con todo su poderío, pues han armado una serie de incidentes, no han pagado 20 centavos, pero hay una orden de embargo de los activos de Chevron. Entonces se le mandó una propuesta por escrito a Chevron en inglés, Chevron en español, Chevron Texaco, diciendo que hay esa orden de embargo para poner la plata en una cuenta en garantía, y estamos esperando la respuesta de Chevron. ¿Cuál es mi intuición? Que Chevron tiene sed de venganza, porque este gobierno no agachó la cabeza y lo que busca es dañar nuestra imagen internacional, ejecutarnos cuentas en el exterior, etc. Vamos a ver qué responde. Pero se ha mandado cartas con propuestas claras en función, ¿ya?, del laudo, pero en función también de la ley ecuatoriana. Muchas gracias, presidente. Vamos a invitar ahora a Mauricio Ceballos, él está representando a TC Televisión, tiene la siguiente pregunta, por favor. Presidente, buenas noches, ministros, compañeros todos. La solicitud de consulta popular establece un pacto ético a nivel nacional, y es por eso que se ha pedido que funcionarios públicos no tengan fondos en paraísos fiscales. Esto lo ha tomado el candidato Lasso, el precandidato Lasso, como algo, como una supuesta dedicatoria por parte suya, señor presidente, y también ha considerado otros actores políticos que manifiestan que el pacto ético no es consecuente con la realidad de lo que pasa en el entorno del presidente de la República, como el caso particular de Pedro Merizalde, o como ha denunciado Ramiro Aguilar, también el asambleísta, sobre una cuenta del Banco Central en el Banco de China en Panamá, presidente. Mira, cuando no tienen argumentos, pues ya pierden hasta la vergüenza, ¿no? Están como los muchachos malcriados. Sí, yo hice esto, pero eres vos, ¿no? Y además que es mentira. Primero, esto no es con dedicatoria de nadie. Créame que lo que más decíamos, y cualquier estratega político se lo va a decir, es que se lance Lasso, es el candidato más fácil de derrotar. Mientras más habla, más pierde voto. No pasa del 10% hace ni sé cuántos meses. No, ya creo que hasta Cintia lo superó. Entonces, primero, créame, estratégicamente lo que más nos conviene es que se lance Lasso. Segundo, que aprendan a leer, pues que vean la pregunta que he mandado. Hay una transitoria, o sea, a nadie se le impide ser candidato. Se puede presentar el señor Lasso con su banco en Panamá, sus decenas de millones de dólares fuera del país. El pueblo ecuatoriano sabrá jugar en las urnas. Se puede lanzar el señor Nebot, que no es tonto y no se va a lanzar porque sabe que va a ser derrotado, con su fideicomiso en Panamá para eludir el impuesto a la herencia, lo cual ya no puede hacer con las reformas legales últimas que aprobamos, ¿no? Se puede lanzar quien quiera, pero si se ganan el 100 a consulta, tendrán un año para deshacerse esos capitales, esas empresas en paraísos fiscales, o serán destituidos o inhabilitados. Y hay que inaugurar la decencia en este país. Entonces es mentira que se está impidiendo a alguien ser candidato, es mentira. Ahora viene con el cuento que con esto yo voy a participar en la campaña. Bueno, si eso fuera cierto, qué bueno, pues sí, para la ética, para la moral, para mejorar la calidad de nuestra democracia. No saben qué decir. Y esto es como muchachos malcriados, no, pero eso es vos, tu entorno. ¿Y cuál es el entorno? Pedro Merizalde, que tiene una empresa en Panamá que nunca funcionó, y que se le ha pedido, por favor, que ya la deshaga totalmente, estaba en esos trámites. Llámeme a Pedro Merizalde para ver, porque me dijo incluso que el lunes ya se acababa eso, porque había que pagar impuestos. Creo que a muchos nos ha pasado eso. Yo alguna vez abrí una empresa aquí, saqué RUC comercial, y hasta me olvidé. Y cuando me doy cuenta, me mandan una cuenta de impuestos, y ni sé cuántas semanas arreglando todo eso hasta deshacer la empresa. Entonces, en esos trámites se encontraba. Pero, o sea, ahorita no es ilegal tener empresas offshore, dicho sea de paso, pero nuestro gobierno no lo vamos a aceptar,
Entonces se le ha pedido a Pedro Merizalde, que no es miembro del gabinete, todas esas son mentiras, ¿no? Que ya elimine su empresa, que nunca funcionó, o sea, no ha transado 20 centavos, no es el banco que tiene el lazo en Panamá, ni el fideicomiso con todos sus bienes que tiene Nebot en Panamá, no, es una empresa de papel que nunca funcionó. Entonces ya aprendan a asumir sus responsabilidades, inauguren la ética, la coherencia. No, pero como muchachos malcriados, peor sos vos. O sea, si yo sí tengo mis capitales, mi billete afuera, pero peor sos vos. Y mientras no des el primer paso, no hacemos nada. Y es doble moral tuya. Entonces es mentira. Entonces, en estos días ya Pedro Merizalde debe tener su empresa en Panamá, pero que se busquen argumentos más sólidos. Y lo de las cuentas offshore, este pobre señor, ya no sabe qué decir, Ramiro Aguilar, ¿no? El Banco Central, como cualquier otro banco central, ¿no?, mantiene cuentas en varios países, ¿no? Lo que tiene el Banco de China en Panamá no es una offshore del Banco Central, es una sucursal del Banco de China donde se hacen los pagos al Banco de China. Eso es todo. Pero ya no saben qué decir, ¿ya? Entonces que inauguren la coherencia. No es argumento valedero, ¿ya? Así sea cierto. Ah, no, como ellos tienen offshore, yo puedo tener. No, hay que predicar con el ejemplo. Pero además es mentira lo que están diciendo. Muy amable, señor presidente. Vamos avanzando y vamos a invitar al Ciudadano TV al programa de hoy y con él viene Lorena Inteago. Por favor, si es tan amable, la pregunta. Señor presidente, señores ministros, colegas, muy buenas tardes. El SRI ha identificado conexiones de ciertas universidades privadas con empresas asentadas en paraísos fiscales. Ahorita estoy hablando con Pedro Merizalde, ¿no? Pedro, ¿sí me escuchas? Pedro, ¿me escuchas? Te voy a poner en altoparlante, porque tú sabes, para eludir sus responsabilidades, Lazo, Nebot, sus corifeos, entonces están diciendo, ay, pero la doble moral del presidente, porque en su entorno, en su gabinete, tiene gente con empresas offshore. Si explicas cuánto movió tu empresa y cuándo ya va a dejar de existir esa empresa, como hablamos hace unos días, ¿ok? Te pongo en altavoz y con micrófono. Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador. Dime, te escuchamos. Señor presidente, muy buenas noches. La empresa no movió un solo centavo. O sea, no es el Banco de Lazo en Panamá, ¿verdad? Es una empresa de papel que no movió un solo centavo. Ok. ¿Qué más? Eso primero. Segundo, yo ya presenté la semana anterior la solicitud para cerrar la empresa en Panamá. He pagado todos los impuestos que había que pagar para poder cerrar. Y está presentado en el ministerio. Entonces, a mí me ofreció el abogado que está tramitando que el día viernes próximo ya me entregaría el certificado de cierre notarizado. Ok. Nos avisas, para ver pues si te pusieron tanto de ejemplo de doble moral, ahora que tú cerraste tu empresa que nunca operó en Panamá, a ver si Lazo cierra su banco. O Nebot cierra su fideicomiso y vuelve a traer los bienes al país. Nos avisas, ¿ok? Y para ver si los periodistas preguntan al respecto también. Ok, un abrazo y todo mi respaldo. Chao. Pedro Merizalde es un hombre honesto, pero como los otros pues tienen rabo de paja, tratan siempre de gritar al ladrón para desviar la atención, ¿no? Como los arranchadores, ¿se acuerdan? Que arranchan el reloj, salen corriendo, la gente lo empieza a perseguir y para despistar al ladrón, como que si el ladrón va adelante y los ladrones son ellos. Seguimos, Lorena, por favor, complete la pregunta, si es tan amable. Señor presidente, autoridades, colegas, muy buenas noches. El Servicio de Rentas Internas, señor presidente, ha identificado que universidades privadas tendrían conexiones con empresas asentadas en paraísos fiscales. Señor presidente, ¿esto es ilegal o cómo se perjudicaría al Estado de esta manera? Es ilegal. La ley dice que los excedentes deben ser reinvertidos en la propia universidad. Y además es una estafa al Estado. Porque si van a tener empresas con fines de lucro que generan excedentes y los mandan a paraísos fiscales, ¿por qué tienen exoneraciones tributarias? Entendamos que una exoneración tributaria es un costo para el Estado. O sea, cuando... Le puedo dar muchos ejemplos, pero es como si una universidad de estas genera $1 millón y fuera empresa privada tendría que pagar $230.000. Como se supone que es sin fines de lucro universidad, la ley dice, usted no tiene que pagar impuesto a renta. Entonces dice la universidad, sí, yo no estoy recibiendo un centavo del sector público. Mentira.
Es como si nos hubiera dado los $230.000 que tenía que pagar y se lo hemos devuelto. Ese es un costo para el Estado de $230.000. ¿Por qué asume eso el Estado? Porque teóricamente está dando un bien público, enseñanza universitaria. Pero si está generando excedente y mandándolo a paraísos fiscales, tiene que pagar eso. Entonces se está claramente perjudicando al Estado. Con todas estas entramados, pero sí es evidente, o sea, aquí no hay muchas vueltas que dar. Vaya, vea cuántos promotores de estas universidades sin fines de lucro son multimillonarios. ¿Qué es lo que hacían? Hacían una serie de empresas satélites cuyo único cliente es la universidad, que cafetería, que librería, que inmobiliaria, que guardianía, etc. Eso es competencia desleal. Entonces cobraban más allá de lo que debían cobrar y eso iba a sus bolsillos. Esto perjudica al Estado porque están lucrando de una universidad que debe ser sin fines de lucro y que tiene exenciones tributarias, arancelarias, etc. Esto perjudica a los estudiantes, a los profesores, porque si hubiera competencia leal tendrían costos más bajos y tal vez esos estudiantes tendrían que pagar menos matrícula y tal vez los profesores podrían ganar mucho más. Esto perjudica a todo. Es una gran sinvergüencería que no se puede seguir tolerando. La siguiente pregunta, señor presidente, la va a formular Alfonso Reyes. Él es reportero de Gama TV. Adelante, por favor. Buenas noches, señor presidente. En el programa de televisión Visión 360 se denunció que existe derroche de dinero en ciertas entidades estatales por videos que se realizan y nunca salen al aire. Se hablan, por ejemplo, de producciones como El Circo Social o El Yasuní, que se grabaron, se pagaron y se guardaron. Ante ello, señor presidente, mis inquietudes son si existe realmente alguien que controle esto y si efectivamente es como se denuncia, ¿no? Si hay tal vez un despilfarro de dinero. Usted sabe que esos programas de la prensa amarilla no buscan informar sino hacer show, pero para uno es una gran satisfacción ver que no tienen de qué acusarnos, pues nos acusan de tontería. El programa, ustedes pertenecen a la televisión, saben lo que es la producción. Fácilmente una producción puede demorar 2 años en salir al aire. Tierra de Serpientes costó $700.000, $800.000. Es un programa diseñado para promocionar la labor de la policía y la seguridad ciudadana y va a salir en septiembre. Estos señores ya dijeron que es derroche. Yasuní, todos sabemos porque se suspendió el programa. Entonces, cuando se suspende una iniciativa así, pues quedan cosas pendientes y quedó ese video. Pero son cosas que pasan. O sea, mejor entonces era nunca intentar la iniciativa Yasuní. Y el Circo Social, ya que era un programa de la vicepresidencia, tuvo un contratista incumplido, ¿no? Ahí sacaron que se compraron equipos de audio y ni sé cuánto. Todo está asignado a empresas públicas, no se ha desperdiciado. Y hay un contrato incumplido, por eso no pudo seguir el proyecto. Básicamente las carpas nos incumplieron y ya hay un plan de pagos para recuperar esa plata. Pero no tienen de qué acusarnos, o sea, no perdamos tiempo en tonterías. Esa es la mejor muestra de la honestidad y transparencia de nuestro gobierno, que hasta la prensa más corrupta no tiene de qué acusarnos y no informan sino que hacen show. Tenemos una última pregunta, señor presidente, si es tan amable. Gerardo Delgado viene por Televisión Manavita. Por favor. Adelante. Buenas noches, señor presidente, ministros, señor prefecto, colegas, compañeros camarógrafos, todos presentes. Yo también tenía 3 preguntas, señor presidente, pero voy a escuchar su ruego y su súplica y solamente voy a hacer una. Aparte ya todos estamos como que cansaditos al final del día. En tema político, señor presidente, se acortan los plazos y la denominada Unidad Nacional ya anunció una fecha en donde se proclamará supuestamente un candidato, que es el 30 de septiembre. El colectivo Rafael Contigo Siempre toma fuerza y se han recolectado, hoy se anunció 650.000 firmas, 651.000 con la que dio el vicepresidente de la República. La pregunta es, señor presidente, ¿país va a mantener ese hermetismo que se está incrementando en la ciudadanía de no saber cuál será el candidato justamente del partido oficialista? ¿Y cuándo será la fecha en que se va a pronunciar, se va a dar el nombre del candidato? Porque hasta la fecha solamente hay precandidatos. Y lo que se mantiene en la incertidumbre es que si usted va o no va, o así quiere mantener a todos los candidatos hasta el último minuto. Y sin dormir. Pero yo creo que hemos sido extremadamente claros. O sea, esta gente, la que está desesperada por las próximas elecciones, nosotros estamos desesperados por servir al país, a Manaví, a Esmeralda.
Ahorita estamos en el modo, como hemos dicho en el gabinete y como hemos dicho en Alianza País, no en el modo electoral, el modo reconstrucción, ¿ya? Recuperación del terremoto. A eso nos hemos dedicado y si tiene que ser excluyente, así será. Sin embargo, País se ha seguido con conferencias ideológicas, etcétera, construyendo el plan de gobierno. Y vamos a tener la convención el 1 de octubre, donde se nominará el binomio presidencial y al menos los asambleístas nacionales, lo hemos dicho. Ellos son los desesperados, porque da hasta vergüenza ajena ver cómo se despedazan, cómo la unidad no resiste nada cuando empiezan las candidaturas, por sus espacios de poder. Nosotros estamos desesperados por servir y por llevar un programa coherente, revolucionario, de continuidad en el cambio, porque el cambio somos nosotros, ojalá no se deje engañar nadie. Ahora resulta que el cambio son ellos, lo que propone es volver al pasado, el neoliberalismo que nos quebró pues, en el 99, eso es lo que propone. Y claro, después de 10 años de gobierno, cuando ellos no han movido un dedo, por supuesto que puede explotar ciertas fallas del gobierno, siempre habrá deficiencias, siempre habrá errores, pero ¿qué propuesta alternativa tienen? Que no sea volver al pasado. El cambio somos nosotros. Y presentaremos el 1 de octubre también un programa para continuidad en el cambio. Nosotros no estamos desesperados, estamos aquí para servir, con fe en nuestro pueblo, ¿ya? Con fe en nuestra gente. Tenemos la convicción de que venceremos en febrero del 2017, pero por lo pronto estamos preocupados de superar esta durísima prueba que nos puso la naturaleza y presentar un programa revolucionario, continuar en el cambio al pueblo ecuatoriano. Quien ejecute ese programa, bueno, se lo decidirá democráticamente y se anunciará al país el 1 de octubre. No, mi decisión está tomada, pero algunos se quedan sin sueño ante la posibilidad de que pueda ser candidato. Lo dije, o sea, técnicamente es posible, ¿no?, que la transitoria sea negada por la Corte Constitucional por discriminatoria, y resulta que los chicos de Correa Contigo, Rafael Contigo siempre, ¿no?, estuvieron en la Plaza Grande del Cambio de Guardia y me enseñaron un letrero de 650.000 firmas. Estos chicos ya han reunido 650.000 firmas. O sea, si pueden llegar al 1.000.000 de firmas, y ahí tendría que analizar la Corte Constitucional pues la pertinencia de la consulta popular. Okay, pero mi decisión personal queda inalterada. Lo importante es que se reelija la Revolución Ciudadana y se va a reelegir. Señor presidente, muchas gracias. Quiero rogar a los colegas, el tiempo ha concluido, por favor, el temario se ha agotado, y agradecer la gentileza a ustedes, señores ministros, a la audiencia que nos acompañó esta tarde y noche, y por supuesto a ustedes que están, los medios que han estado con nosotros en el país, 260 emisoras que han estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Ciudadano TV presentó Conversatorio del presidente Rafael Correa con medios de comunicación desde la provincia de Manabí. Inicio de espacio publicitario. El mundo está lleno de historias que han sido contadas en movimiento.